La resolución del examen, veamos lo siguiente. Nos dice: un dispositivo para medir la presión es el manómetro de un tubo abierto en forma de U, donde uno de los extremos del tubo que contiene un líquido se abre a la atmósfera, mientras que el otro extremo se conecta a un sistema cuya presión se desea medir. Entonces, si la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la presión del aire es 101,3 kilopascales, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce que se encuentra a 27,5 metros de profundidad? Muy bien, entonces vamos a calcular, tal y como me dice en ese problema, cuál vendría a ser la presión absoluta. Para lo cual tú tienes que saber que la presión absoluta es la sumatoria de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Eso nos daría la presión total que existiría en cualquier cuerpo que se encuentra dentro de un lago, dentro del océano, dentro de un vaso con agua, etc., ¿no? Eso nos daría la presión absoluta, porque generalmente cuando se habla en hidrostática solamente se mide la presión con respecto al peso del líquido, pero obviamente la atmósfera también ejerce un peso, el peso del aire, ¿no? Y eso generará una presión llamada presión atmosférica, la cual obviamente se puede medir con un barómetro, pero ya te lo dan de dato, pues, ¿no? Entonces ya no necesitamos medirlo porque ya está ahí, pues. Ya, profe, entonces ¿cómo sería ahí? Bueno, simplemente diremos que la presión absoluta es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. Recuerda que la presión hidrostática es la presión de acuerdo al peso del líquido, y esa presión va a depender de tres valores que son muy importantes. Uno de ellos, ¿cuál es, profesor? La densidad del líquido, que en este caso dice que es el agua, cuya densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Depende de la aceleración de la gravedad. En este caso dice que vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Y depende de la profundidad a la que se encuentre. En este caso dice que vale 27,5 metros. Entonces, como ya tengo los tres datos, puedo calcular la presión hidrostática. Profe, la presión atmosférica es la presión debido al peso del aire que está sobre este líquido. Claro que sí. Y te lo dan de dato. Ah, ya. ¿Cuánto vale eso, profesor? Esto vale, según el problema, vale 101,3 kilopascales. Ah, ya. Eso es lo que valdría. Claro que sí. Por lo tanto, como ya tengo esto, o puedo calcular esto y ya tengo esto, puedo sumarlo y dar la presión absoluta. Claro que sí. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, diremos, la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. La densidad del líquido, como ya hemos visto, vale 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es la densidad del agua, ¿no? Entonces, profesor, en este caso sería 1000. Ya está. La aceleración de la gravedad, bueno, consideramos 9,8, ¿no? 9,8. Y la profundidad sería 27,5. 27,5. Multiplico esos tres valores y me daría ya la presión hidrostática, la cual, el producto sería 269.500 pascales. Ahora, obviamente lo voy a convertir a kilopascales. Hay que recordar que un kilopascal tiene 1000 pascales. Entonces lo divido entre 1000 y asunto solucionado. O sea, profe, al dividirlo entre 1000 sería 269,5 kilopascales. Ah, y esa es la presión hidrostática. Ahora, como me pide la presión absoluta, que es la presión hidrostática más la presión atmosférica, simplemente lo reemplazo. Profe, entonces la presión absoluta sería la presión hidrostática, que vale 269,5 kilopascales, más la presión atmosférica, que sería 101,3 kilopascales. Entonces, súmate este más este, súmamelo, y sería 370,8 kilopascales. Claro que sí. Bueno, eso aproximadamente al entero, porque obviamente estamos trabajando con agua dulce, sería 371 kilopascales. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problemilla. Claro que sí. La clave es la E de enfermo. Muy bien. Fácil como todas.